Our time, of course, is always short. Nuestro tiempo, por supuesto, es siempre corto. There is a lot more that can be explored and understood. Hay mucho más que podríamos explicar y ser entendido. And partly this is because the tradition has been going a long time, so many ideas have been developed. Y esto es parte porque la tradición lleva muchísimo tiempo y se han desarrollado muchas ideas. And these are very interesting, Y todas son muy interesantes, but they're not essential. pero no son esenciales. The most important thing is to change your relationship with yourself, La cuestión más importante es cambiar tu relación con ti mismo, so that you start to experience the open clarity of the mind, así que empiezas a experimentar la claridad abierta de la mente. This is entirely dependent on you, Y todo esto depende enteramente de ti. about developing the practice of observing yourself. Al desarrollar la práctica de observarte a ti mismo. You don't need any special clothes to do this. No necesitas una ropa especial para hacerlo. You don't need a vajra and a bell. No necesitas una campana de Vairocana. You don't need an altar. No necesitas un altar. You don't need to get a Tibetan name. No necesitas tener un nombre tibetano. You don't need any initiation. No necesitas ninguna iniciación. All you need is to have a mind. Todo lo que necesitas es una mente. If you don't have a mind, bad luck. Si no tienes una mente, mala suerte. But we all have a mind. Pero todos tenéis una mente. It's running around, so it's clearly there. Está funcionando con lo que claramente está ahí. So you have many, many opportunities to observe how this functions. Así que tenéis muchas oportunidades de observar cómo funciona. What's it like to get lost? Cómo es eso de perderse. What's it like to be clear? Cómo es eso de estar claro. And in particular, these 5 questions. Y en particular, estas 5 preguntas. And you will find them described in many books on Dzogchen. Y podéis encontrarlas descritas en muchos libros sobre Dzogchen. Being oneself is not being anything. Ser uno mismo no es ser nada. There is no self. No hay un yo. What there is a process of selfing. Lo que hay es un proceso de ser yo continuamente. Since you woke up this morning, you have already been many different people. Desde que te levantaste esta mañana habéis sido muchas personas diferentes. You come into formation moment by moment with the world you inhabit. Entras en formación momento a momento con el mundo que habitas. So this is the unfolding of the potential of the mind. Este es el desplegamiento del potencial de la mente. But if we spend too much time looking at the patterns of the selfing, Pero si pasamos demasiado tiempo observando los patrones de ese volvernos un yo, we won't see the openness of awareness. no veremos la apertura de la consciencia. So again, not blocking the flow of experience, Así que de nuevo, no bloquear el flujo de la experiencia. just recall that in order for there to be experience, Simplemente recuerda que para que haya experiencia, there has to be an experiencer, an Tiene que- illuminator. tiene que haber un experimentador, un iluminador. For example, in the sky there is the sun. Por ejemplo, en el cielo está el sol. The sun sends out its rays and illuminates the world. El sol lanza sus rayos e ilumina el mundo. This is the symbol for the natural clarity or luminosity of the mind. Esto es un símbolo de la claridad natural y luminosa de la mente. In the sky we also have the moon. En el cielo también tenemos la luna. Last night the moon was very beautiful. Y anoche la luna estaba muy bonita. Her light is getting stronger and stronger. Su luz volviéndose cada vez más fuerte y más fuerte. Her light, Su luz, that great thief, ese gran ladrón, that lying, cheating moon, esa luna que miente y que nos engaña. she has no light.
no tiene ninguna luz. She is an entrepreneur. Es una intérprete. She takes the light from the sun, Toma la luz del sol, repackages it, la reempaqueta and sends it down onto the earth for romantic people. y la manda a la tierra a las personas románticas. This is the ego, Es el ego, like the moon. como la luna. The ego has no light of its own. El ego no tiene luz por sí mismo. It's repackaging the light of awareness. Está reempaquetando la luz de la consciencia. This is not a bad thing to do, No es una cosa mala de hacer, but we need to know that the source is not the ego. pero tenemos que saber que la fuente no es el ego. The ego has a light, but it's a reflected light. El ego tiene una luz, pero es una luz reflejada. So what is the source of the light? Así que, ¿cuál es la fuente de la luz? And what is the brightness of your mind? ¿Cuál es la brillantez de tu mente? This light is not necessarily something bright and shiny. La luz no es algo necesariamente que brille mucho. It's the calm illumination of everything. Es la iluminación calmada de todo. So maybe when you feel very anxious or you're very sad, you feel hopeless, there's no way ahead, Así que a veces cuando te puedas sentir ansioso o muy triste o sin esperanza o veas que no hay salida, you might feel you're getting older, that life has not worked out the way you thought it would. o sientes que estás envejeciendo, que la vida no ha salido como te gustaría que hubiese sido. In these moments it's difficult, but it's still possible En estos momentos es difícil, pero aún así posible, to just be aware, oh, today I feel like shit. simplemente ser consciente de, vale, hoy me siento una mierda. This is an experience. Esto es una experiencia. It's a horrible experience, Es una experiencia horrible, but it's an experience. pero es una experiencia. Who is the experiencer? ¿Quién es el experimentador? These negative emotions are very sticky, they're like a swamp. Estas experiencias negativas son muy pegajosas, son como una ventosa. They suck us in, we sink into self-pity and memories and dark tunnels. Nos hace que nos sumerjamos y entonces nos metemos en túneles profundos y oscuros. But each moment of that unfolding experience Pero cada momento de esa experiencia que se va desplegando has an experiencer. tiene un experimentador. This experiencer, as we just looked, has two forms. Este experimentador, como ya vimos antes, tiene dos formas. On the level of the reflection, the experiencer is me. Desde el nivel de la experiencia, el experimentador soy yo. The one who feels my poor life, my poor heart. El que piensa mi pobre vida, mi pobre corazón. This is me and it's so hard. Este soy yo y lo intenté tanto. But this is the reflection. It's not the real source or the real illuminator. Pero esto es el reflejo, no es la fuente real, no es el iluminador de verdad. Who is the one who experiences the despair? ¿Quién es el que está experimentando la desesperación? What is the illumination of this state? ¿Cuál es la iluminación de este estado? This is the mind. Es la mente. The mind is empty. La mente está vacía. It's a space like a theater stage which allows many productions to occur. Es un espacio como un escenario teatral que permite que haya muchas obras en las que se representen. The most important quality of any theater stage is that it's empty. La característica más importante de un escenario teatral es que está vacío. When a new play is going to be put on, the art department makes these frames with wood and cloth and paints them. Cuando se va a representar una obra, el departamento artístico pues hace todas estas cosas de madera, con tela y lo decora.
And they are used as long as that play is running. y se utilizan mientras se represente la obra. They are made so that they can be taken down quickly. Se ponen de manera que se puedan quitar rápidamente. If they were made of cement and steel, it would be a very long-running play. Si fuesen hechos de cemento y acero, sería una obra que se representa bastante. And it would block the stage being used for anything else. Y bloquearían el uso del escenario para otras cosas. The more attached you become to the fixed elements of your memories, your history, your sense of self, Cuanto más te apegues al sentido de tu yo, de tu memoria, de tu construcción del yo, you fill the stage with all the props of past productions. llenas el escenario con todos los materiales de las producciones anteriores. And then it's very difficult to know what's going on. Y entonces es muy difícil saber qué es lo que está pasando. So the Dzogchen idea of the self-liberation of each moment means that the stage is always open. Y entonces la idea del Dzogchen, de la autoliberación de cada momento, significa que el escenario está siempre vacío. The mirror is always open. El espejo está siempre abierto. The mind is always open, even when the content is dull and heavy and self-referential. Y la mente está siempre abierta, aunque el contenido sea sopor o pesadez o sea autorreferencial. This is the most important part of the teaching, Esta es la parte más importante de la enseñanza, because it's very practical. porque es muy práctica. It means when you despair of yourself, when you feel trapped in being yourself, Significa que cuando te desesperas de ti mismo, cuando estás completamente atrapado por ti mismo, this is a sign that you've merged into a reflection. este es el signo de que te has entregado a un reflejo. The reflections are transient formations, Y los reflejos son formaciones transitorias. but the intensity of identifying with them seems to give them an incredible force and reality. Pero el identificarse con ellos parece que les proporciona una energía grande y los convierte en realidad. And then they're gone. Pero luego se van. And it's gone. Se van. How is that possible? ¿Cómo es posible? How is it possible that something that was so strong, so intense, is gone? ¿Cómo es posible que algo que fuese tan fuerte, tan intenso, se vaya? And life goes on. Y la vida continúe. This is the cruelty of existence. Esa es la crueldad de la existencia. It's just like that. Es así, It goes on. continúa. There is a very nice poem by the English poet called Auden. Hay un poema muy bonito de un poeta británico que se llama Auden. And it's a poem, it's called On Looking at Bruegel's painting of Icarus. Y es un poema sobre la pintura de Bruegel de Ícaro. And in the painting you see it's very beautiful. There's in the foreground is a hilly landscape, and you see a farmer plowing a field. Y la pintura, que es muy bonita, en la parte de abajo se ve una tierra llena de colinas en la que hay un granjero que está haciendo labor. And in the distance there's a bay. Y en la distancia hay una bahía. And falling out of the sky into the water is Icarus. Y cayendo del cielo al agua está Ícaro. This is a big tragedy for Icarus and his dad. Es una gran tragedia para Ícaro, que ha muerto. The father is still flying in the sky, El padre está todavía volando en el cielo. but Icarus went too high and the wax on his wings melted and now he's dying. Pero Ícaro fue demasiado alto y la cera que había en sus alas se fundió y entonces ahora está cayendo, está muriendo. And Auden's poem highlights how life goes on. Pero el poema de Auden lo que señala es que la vida continúa. The farmer looks up, oh, something, goes back to plowing the field. El granjero mira hacia arriba y dice, oh,
está pasando eso y continúa con su labor. And this is very, excuse me, this is very deep for us as human beings, Y esto es muy profundo para nosotros como seres humanos, because it's a question of forgiveness. porque es una cuestión de perdón. In a country where there is a civil war, there are many deep wounds. En un país en donde haya una guerra civil hay algunas heridas muy profundas. Some families were split, Algunas familias se parten, taking different sides. se van a lados diferentes Dreadful things were done, y se hacen cosas horribles, unfair things. cosas injustas. These things happened. Todas estas cosas suceden. What do they mean? ¿Y qué es lo que significa? Nothing. Nada. You can tell many stories about them. Puedes contar muchas historias sobre ellas. You could tell a Buddhist story, oh, due to the 5 poisons, people behave with anger and so on. Y puedes contar una historia budista de que debido a los 5 venenos las personas se comportan con enfado y todo eso. You could tell it from a communist point of view, that the people were, or particularly an anarchist point of view, that people are always betrayed by governments. Y puedes contarlo desde el punto de vista budista o quizá desde el punto de vista anarquista, de que a la gente siempre son engañados por los gobiernos. You could tell it from the point of view of the logic of the child, it's not fair. Puedes contarlo desde el punto de vista de la lógica de un niño y decir, eso es injusto, Life is never fair. pero la vida nunca es justa. Bad things happen. Las cosas malas suceden. What shall we do with them? ¿Y qué tenemos que hacer con ello? You can think about it again and again and again. Podemos pensar sobre esto una y otra vez, But it's like a poisonous wound. pero es como una herida envenenada. It's gone. Se va. But surely we should think about it. Pero por supuesto debemos pensar sobre ello. Now in Britain, everybody's thinking about the First World War. Ahora en Gran Bretaña todo el mundo está pensando sobre la Primera Guerra Mundial, But I don't know what we should think. pero yo no sé lo que debería pensar. Generals are dogs. Los generales son perros, Politicians are liars and cheats. los políticos son mentirosos y nos engañan, Soldiers are stupid. los soldados son estúpidos. What great conclusions are we to come to? ¿A qué gran conclusión debemos llegar? What is there to learn? ¿Qué hay ahí que tengamos que aprender? Many people died to no purpose. Muchas personas murieron sin ningún motivo. This is samsara. Esto es el samsara. What shall we learn from that? ¿Qué aprendemos de esto? Maybe we have more to learn about samsara. Quizá tengamos que aprender más sobre el samsara. How can we behave so it never happens again? ¿Cómo nos tenemos que comportar para que nunca vuelva a suceder? At the end of the First World War, when the books were being written about it, it was proclaimed to be the war that would end all wars. Cuando al final de la Primera Guerra Mundial, cuando todo el mundo decía esto se supone que terminará todas las guerras mundiales. Not true. Pero no fue verdad. We know about the Holocaust and all these things, but it doesn't stop it happening in Rwanda. Y sabemos todo lo del holocausto y todo eso, pero sabemos que no para. Luego volvió a suceder en Ruanda. And clearly we are very fortunate to live at this period of peace and reasonable stability in liberal democratic cultures. Y desde luego tenemos mucha suerte de vivir en un momento de paz relativa, de libertad más o menos general. This could vanish very easily. Pero esto puede desaparecer muy fácilmente. What shall we do with this opportunity? ¿Y qué haremos en esta oportunidad? If you put your energy out into social planning and helping others and so on, Si pones tu energía en planificar tu entorno social y en ayudar a los demás, this could be very helpful. esto puede ser muy útil. However, Pero sin embargo, going back to this idea we had at the beginning about these 3 wheels, volviendo a esta idea que decíamos al principio sobre las 3 ruedas, the truly existing subject, the truly existing object, and the real connection between them, la rueda de la existencia verdadera del sujeto, la existencia verdadera del objeto y la conexión que hay entre ambas, as long as these 3 are turning, whatever we do in the search for justice is going to fail. cualquier cosa que hagamos en el mundo
I'm sorry? Whatever we do inside these three, Yeah. in search of justice, Yeah. is going to fail. Cualquier cosa que hagamos con ellas en búsqueda de la justicia va a fallar. Because we are living in illusion. Porque vivimos en una ilusión. There are no truly existing people. No hay personas que existan de manera verdadera. We are selfing. Nos estamos haciendo el yo, creando el yo. Selfing means there are new possibilities. Creando el yo significa que hay nuevas posibilidades. It also means we are complicated. También significa que somos complicados. I'm sure you know these famous stories about how the senior commandants and officers in the concentration camps were often going in the evening to listen to Schubert and Schumann. También conocemos, por ejemplo, las historias de cómo estos jefes y comandantes en los campos de concentración pues luego iban por la noche a escuchar estas melodías de Schubert y de... So how is this possible? ¿Y cómo es posible? We have to say these are terrible people. Si podemos ver, son personas terribles. They would have to be so dull and stupid to do these terrible things. Tendrían que ser realmente estúpidos para hacer todas estas cosas. But in the evening they're drinking a glass of fine wine and listening to music. Pero por la noche bebían un vaso de vino bueno y escuchaban música. Reading some poetry from Goethe. Y leían poemas de Goethe. This is the mind. Esta es la mente. Divided against itself, very complicated. Dividida por sí misma, muy complicada. Who are the good people? Who are the bad people? ¿Quién son las buenas personas? ¿Quiénes son las malas personas? Our enemies are bad, our friends are good. Nuestros enemigos son malos, nuestros amigos son buenos. This is very simple, but it's not true. Esto es muy simple, pero no es verdad. Because as the Buddha himself said, friends become enemies, enemies become friends. Porque el propio Buda dijo, los amigos se vuelven enemigos, los enemigos se vuelven amigos. The people who cheat us are often people we know well. Las personas que nos engañan muchas veces son personas que conocemos muy bien. So, if we spend our lives as gardeners trying to correct this little patch of life that we have, Así que si pasamos toda nuestra vida como granjeros que estamos intentando acondicionar todo este trozo de tierra que tenemos, first of all, we have to be clear what is a flower and what is a weed. lo primero que tenemos que tener claro es que es una flor y que es una mala hierba. Nettles are weeds. Nettles? Nettle? Ortigas. Ortigas son malas hierbas. But Milarepa ate the nettle soup all the time. Pero Milarepa comía sopa de ortiga todo el tiempo. So for him it was very nice. Y para él estaba muy bien. We say these weeds are bad, Pues sí que si decimos estas malas hierbas son malas, like a dandelion. como un... Dandelion? You know dandelion? In French it's pissenlit, with a golden flower. Sí, la flor de... con esta flor dorada. Diente de león, sí, diente de león. It's also quite useful, it's a diuretic for the body. Y también a veces muy útil porque es diurética para el cuerpo. So only in terms of making my garden sweet can I say these are weeds. Solamente en términos de intentar que mi jardín sea dulce, puedo decir que esto es dulce. In terms of herbal medicine, they might be very precious. Pero en términos de medicina herbal, pues puede ser muy útil. Where are we going to stand that we can tell the truth about the world? ¿Dónde vamos a posicionarnos para decir cuál es la verdad del mundo? This is always dangerous. Esto es siempre peligroso. Most important is look at your own mind. Lo más importante es mira tu propia mente. How is your mind operating? ¿Cómo funciona tu mente? If you look, then you will be able to see clearly. Si observas, entonces podrás observarla, podés verla claramente. Now, you got this wonderful verse from Vairocana, Así que tenéis este maravilloso verso de Vairocana, and I just run through it very quickly with you, because Yes. it's a kind of condensation or summary of everything we've done. y vamos a verlo brevemente porque es una condensación o un resumen de todo lo que hemos hecho. Ahí fuera hay más hojas. You
can share with other people if you don't have your own. Si no tenéis vuestro propio papel, podéis compartir con el de al lado. Pero quizás lo tenéis en vuestro email, ustedes que en casa lo tenéis porque os lo hemos hablado. Sí. Pero por verlo ahora aquí, Carmen. Now, this short text was the first Dzogchen text translated into Tibetan. Este pequeño trozo es el primer trozo del texto de Dzogchen que fue traducido al tibetano. And it's seen as being very authentic and really reliable. Y da la impresión de que es muy auténtico y realmente confiable. So he begins by saying the infinite diversity of experiences and their actual nature are non-dual. Así que empieza diciendo la infinita diversidad de las experiencias y su naturaleza real no es dual. This is what we mean about the mirror and the reflections. Y esto es lo que significa cuando hablábamos del espejo y sus reflejos. In the course of our lives, we experience billions of moments of color, shape, sounds, and so on. A lo largo de nuestra vida experimentamos millones de reflejos con formas, colores y sensaciones. Not one of these moments has ever come into a true separate existence. Ni uno de estos momentos se ha vuelto en una experiencia que exista verdaderamente por sí misma. And yet, they occurred. Y aún así ocurren. The reflection never leaves the mirror, El reflejo nunca deja el espejo. and yet each reflection has its own particular impact. Y aún así el reflejo tiene su propio y particular impacto. So it means in each moment, this dual nature, or this non-dual nature, if you like, has to be held together. Así que lo que significa es que esta naturaleza dual, en realidad lo que tiene es que mantenerse, sostenerse junta. These forms are empty and presenting. Estas formas están vacías, pero se presentan. The forms are the radiance of the empty mind. Las formas son la radiación de la mente vacía. They're both here and not here simultaneously. Están a la vez aquí y no aquí, simultáneamente. They're here because they're undeniable, something is happening. Están aquí porque es innegable que algo está pasando, But they're not here because there's nothing that you can grasp and hold on to as the definite entity itself. pero no están aquí porque no hay nada a lo que agarrarse, no hay nada que sea definible y que tenga una entidad por sí mismo. Then he says, yet the actuality of each particular occurrence is beyond judgment. Entonces dice, no obstante, la realidad de cada ocurrencia en concreto está más allá de cualquier juicio. This means that what we say about any situation is true and false. Esto significa que lo que nosotros digamos de cualquier situación es a la vez verdad y falso. So yesterday at lunch I had some interesting soup. Así que ayer, durante el almuerzo, yo tomé una sopa interesante. It was very creamy, I don't really know what it was, but very nice. Ya, estaba muy cremosa, no sé exactamente qué es lo que tenía, pero estaba bien. Something was there. Ahí había algo. Its actuality, the immediacy of it, comes in the mouth. It's this. I can't say what it is. La inmediatez, algo hay ahí, la inmediatez de la sopa llega a la boca y ahí hay algo, pero yo no puedo decir qué es. You could describe the ingredients, you could say, oh, it's like this other kind of soup, or I had this before, or as a child I always ate this. Puedes describir los ingredientes, o puedes decir yo la tomé antes, o cuando era pequeño yo la solía tomar, o conozco una parecida. But none of this commentary is the soup. Pero ninguno de todos esos comentarios es la sopa. The soup is edible but ungraspable. La sopa es comible, pero inaprensible. It reveals itself
as it dies. se revela en el momento en que muere. There is the bowl of soup, Está el plato de sopa, the spoon. la cuchara. The spoon goes into the soup, La cuchara va a la sopa, comes to the mouth, llega a la boca, is in the mouth, está en la boca and is gone. y se va. In its death, the soup offers itself. En su muerte, la sopa se ofrece. This is like Swan Lake. Eso es como el lago de los cisnes. That's very beautiful. Muy bonito. Or La Traviata, when Violetta is dying, everybody, oh. O cuando está muriendo Violeta en la Traviata y todo el mundo dice, oh, The soup gives its last flowering for us. la sopa da su último florecimiento para nosotros. How shall we thank the soup? ¿Cómo podríamos agradecer a la sopa? By talking about it, ¿Hablando de ella or being there? o estando ahí? Without reservation, the soup offers itself to us. Sin reserva, la sopa se ofrece a nosotros. And where are we? ¿Y dónde estamos nosotros? Talking to somebody. Hablando de otras personas. The music is playing Tchaikovsky, some melody. La música está tocando, Tchaikovsky suena, oh, tan bonito. But you're checking your mobile phone. Pero tú estás comprobando lo que dice tu teléfono móvil. It's like that. ¿Es así? Where are you ¿Dónde estás? with the soup? ¿Con la sopa? Are you there? ¿Estás ahí? If you are present, you get the soup. Si estás presente, tienes la sopa. You get nothing. No tienes nada, Nothing to put in your pocket. nada que puedas poner en tu bolsillo, But you get the soup. pero consigues la sopa. And this is our life. Y así es nuestra vida. So this is what it means here. Y esto es lo que significa aquí. What is known as it is untouched by thought. Lo que se conoce como tal cual es no se ve afectado por el pensamiento. As it is means the ground nature, the givenness of whatever this is. Tal cual es se refiere a la naturaleza base, a cómo las cosas son. And it's untouched by thought. It means thought can't catch it. Y que no se ve afectado por el pensamiento significa que el pensamiento no puede atraparlo. So, if we just took this ordinary example of the soup, anything you said about the soup would be adding something to the soup. Es decir, volviendo al ejemplo ordinario de la sopa, cualquier cosa que se diga sobre la sopa añadirá cosas a la sopa. If you want to taste the soup as the cook made it, Si quieres probar la sopa tal como la hizo el cocinero, don't add salt and pepper before you taste it. no añadas sal y pimienta antes de probarla. If you want to be with the moment of the tasting, of the seeing, of the hearing, don't add interpretation. Si tú quieres estar en el momento de ver, de oír, de estar, no añadas interpretaciones. The world doesn't need interpreting. El mundo no necesita que se interprete. You see a flower, you see a situation. Last night some of us were sitting in a little square and could see people walking by, different kinds of families and so on. Si ves una flor o ves una situación, anoche estábamos sentados en una pequeña plaza y veíamos que las personas pasaban y pasaban cosas. It's just what it is. Es simplemente lo que es. There's nothing to do with it. No hay nada que hacer con ello. Novelists might take some notes to put a character in a book. A los novelistas puede que tomen algunas notas para inventarse un personaje en un libro. An artist might do a quick sketch to catch the gesture of someone's body. Y a un artista puede que haga un boceto rápido para atrapar el gesto del cuerpo de una persona. Oh, this is important. Oh, esto es muy importante. But everything is important. Pero todo es importante. So, in Buddhism, they write a lot about equanimity. En budismo se escribe mucho sobre ecuanimidad. In the Mahamudra text, they write about one taste. En los textos de Mahamudra se habla sobre un único sabor. Everything is special.
Todo es especial Everything is ordinary. y todo es ordinario. Our own mind adds value, takes away value. Nuestra propia mente es la que añade el valor o le quita el valor. But it is saying, this actuality, the immediacy of existence, will never be caught by thought. Thought comes afterwards. Es decir, esa actualidad o la inmediatez de la existencia nunca se verá alterada por el pensamiento. El pensamiento le añade cosas después. If somebody shows you photographs of their holiday, Si alguien te enseña las fotos de sus vacaciones, you will not get a suntan. no te vas a poner moreno. You have to be there. Tienes que estar allí. Talking about is not it. Hablar de ello no es ello. How it is this. Como es esto. And this is not a concept. Y no es un concepto. That's why I would say it's an aesthetic appreciation. Es por lo que yo digo a veces es una apreciación estética. It comes through our being alive in our senses Llega a ser vivo en nuestros sentidos and being willing to receive everything. y estar dispuesto a recibirlo todo. Maybe people in this town are very nice, O quizás las personas en esta ciudad son muy agradables, but in London there are many clubs and bars that have bouncers outside. pero en Londres hay muchos clubes y muchos bares que tienen guardias en la puerta. Because it's better to stop the troublemakers at the door. Porque es mucho mejor tener dejar que se queden en la puerta las personas que puedan causar problemas. Once they're inside, they cause trouble, break glasses and have fights and so on. Una vez que entran, pues pueden causar problemas y romper vasos y todo eso. We all have bouncers. Todos tenemos guardianes en la puerta. We have our guardians, Tenemos nuestros guardianes. judging, checking, making sure, is this okay, is it not okay? Tenemos juzgando, comprobando que esto es correcto, esto es incorrecto. Have these protectors protected us? ¿Nos han protegido estos protectores? Have you had a life free of problems? ¿Haber tenido una vida libre de problemas? Maybe not so useful. Quizá no tan útil. The approach of Dzogchen is very different. La manera de enfocar esto por el Dzogchen es completamente distinta. No bouncers on the front door. No hay guardianes en la puerta principal. In fact, no front door, En realidad no hay puerta principal, but no back wall. pero no hay pared de atrás tampoco. Come in, get out. Come in, get out. Entra, sal, entra, sal. It's going. It's impermanent. Continúa, es impermanente, It's always changing. siempre cambiando. We fixate on something. Oh my God, what am I going to do now? I shouldn't have done this. Why is this happening? Nosotros somos los que fijamos algo. Oh, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo debería cambiar esto. The actual event, the moment, is already out the door. Pero el evento, en realidad, la cuestión en concreto, ya está pasando por la puerta. But why are you here? Pero ¿por qué estás aquí? Pulling it back. ¿Por qué, Why did this happen? ¿Por qué lo traes de vuelta? ¿Por qué está esto sucediendo? How could you? ¿Por qué lo haces? Don't you realize? ¿No te das cuenta? Don't you feel sorry? No sientes pena. It's gone. Se ha ido. Our mind is sticky. Es- Our mind is the glue. Nuestra mente es pegajosa, nuestra mente es el pegamento. So when we see this, I rely on thoughts too much. Y así que cuando vemos esto, decimos yo descanso en los pensamientos demasiado. I'm trying to make sense of the world. Estoy intentando darle sentido al mundo. That is to say, when the world comes and I start to judge it, it's not the way I want it to be. Es decir, cuando viene el mundo y yo empiezo a juzgarlo, no es el mundo que yo quiero que sea. And so I have to try to make sense of it. Así que intento darle un sentido a esto. But in its immediacy, it is directly meaningful. Pero en su inmediatez es directamente carente de sentido. If you read about the two truths, conventional truth and absolute truth,
Pero si lees sobre las dos verdades, la verdad convencional y la verdad absoluta, the relative truths are all structures of construction. la verdad relativa son estructuras de construcción. But the absolute truth is a given. Pero la verdad absoluta está dada. In Tibetan it's called dondam. Don means kind of meaning or truth or value, and dam means kind of like holy or bound or almost like intrinsic. Y en tibetano se llama dondam. Don significa significado o valor, y dan significa, what's the meaning of dan? Then like intrinsic. Intrínseco. So if you look at a flower, Así que si miramos una flor, you don't need to know its Latin name. no necesitas conocer su nombre latino. You don't need to know who grew it. No necesitas conocer quién la cultivó. You don't need to know if it's going to last a long time. No necesitas saber si va a durar mucho. These are all extras. Todo esto son extras. And if you attend to these extras, it will take your attention away from the rose. Y si te preocupas por todos estos extras, te llevará tu atención fuera de la flor. The rose will show itself if you receive it. La rosa se te mostrará si la recibes. If you want to eat soup, don't use a fork. Si intentas comer la sopa, no utilices un tenedor. This is obvious. Es obvio. If you want to receive a rose, don't use interpretation. Si quieres recibir una rosa, no utilices la interpretación. There's nothing wrong with forks. No pasa nada no hay ningún problema con los tenedores. There's nothing wrong with interpretation. No hay ningún problema con la interpretación. But you have to use them for the right purpose. Pero tenemos que utilizarlo para el motivo correcto. To see the rose, you open your heart to the rose. Your heart opens through your eyes and your nose and oh. Para ver la rosa tienes que abrir tu corazón hacia la rosa y ver la rosa con tus ojos, y entonces la rosa se te demuestra. When you do that with openness, your mind becomes peaceful. Cuando lo haces eso con una apertura, tu mente se vuelve pacífica. You can do the same in the city. Y puedes hacer lo mismo en la ciudad. Last night when we sit in this little outside cafe, it's a little bit ugly, that area. Y anoche cuando estábamos sentados en este pequeño café, pues ese área es bastante fea. Ugly, of course, is a judgment. Pero feo, por supuesto, es un juicio. If you relax and you open yourself to the colors and the shapes, Si te relajas y te abres a los colores, a las formas, it's just this. simplemente eso. Once you start to say, oh, but there's another part of town where things are better and we could get a better wine and this tapas is funny. And Si empiezas a decir, bueno, pues hay otra parte de la ciudad que es mucho mejor y podríamos tener un mejor vino, o estas tapas son no sé qué. the interpretation acts as a wedge which separates us from the situation. La interpretación pone una cuña que nos separa de la interpretación, de la situación. Perdón. Sitting in the interpretation, why would I open myself to this? This is substandard. Y entonces, si nos sentamos en esa interpretación, entonces diríamos, ¿por qué me abriría yo a esta situación? Esta situación está por debajo de los estándares. But what are we protecting ourselves against? Pero, ¿de qué nos estamos protegiendo? The unpleasantness generated by our interpretation. O sea, la desagradabilidad que está provocada por nuestra interpretación. The world offers you this dish. El mundo te ofrece este plato, You vomit your judgment onto it. vomitas tu juicio encima de él, And then you say, I don't eat vomit. y entonces dices, yo no como vómito. How stupid is this? Qué estúpido es esto. Don't vomit. No vomites, Then the food will be fresh. y entonces la comida estará fresca. So this is what he means. Así que esto es lo que significa. And these situations are everywhere in our life. It's not mystical or theoretical. Y estas situaciones están en todos lados de nuestra vida, no es místico ni teórico. So although this ground nature is untouched by thought, yet the forms of appearance are unobstructed, being completely as they are. Y sin embargo, las formas de la apariencia carecen de obstrucciones, ya que son completas tal como son. It means each thing is fine as it is.
que significa que cada cosa ya está bien como es. This is often very difficult for us to understand. Esto a veces es muy difícil que nosotros lo entendamos. It's not saying, oh, anything goes. We don't care what happens. Pero no significa que todo vale, que no nos importe lo que pase. It's saying, it is already here. This is it. Significa que ya está aquí, que es esto. As this moment, it won't get any better. Que tal como este momento es, este momento no va a convertirse mejor. There will be other moments, Habrá otros momentos, but this moment is this moment. pero este momento es este momento. When you have a cup of coffee, and it's terrible, Si tomas una taza de café y es terrible, it's only terrible because of your memories of good cups of coffee. solamente es terrible porque tienes la memoria de otras tazas buenas de café. If this was the first cup of coffee you ever had, you think, wow, Si fuese la primera taza de café que tomas, dirías, bueno, so this is what people drink. esto es lo que la gente bebe. You wouldn't know what to make of it. Well, okay, No sabrías this is coffee. qué decir. Dirías, bueno, vale, esto es café, It is what it is. es lo que es. Oh, but it's not right. Para alguien no está bien. It is what it is always there ahead of, but it's not right. Pero lo que es siempre está precedido por, oh, pero no está bien. The judgment is coming after the fact. O sea, el juicio viene siempre después del hecho. The fact is what it is. El hecho es como es. If you see the fact, then you see what you have to work with. Si ves el hecho, entonces ves con qué tienes que trabajar. But if you jump into the judgment, you've already abandoned the fact. Pero si saltas al juicio, entonces ya has abandonado el hecho. You're now thinking about your own thought, which is the judgment, not the actual situation. Ahora estás pensando sobre tu propio pensamiento, que es el juicio, pero no sobre el objeto. So this is just again saying, what is it? Así que, de nuevo es decir, ¿qué es? Who is the knower? ¿Quién es el que conoce? What is the known? ¿Y qué es lo conocido? The known is prior to you telling it what it is. Lo conocido es anterior a que tú digas qué es lo que es. In being what it is, there is no job description for you. Al ser lo que es ser, no hay ningún trabajo de describírtelo a ti. But once you add your judgment, then you give yourself a job. Pero cuando añades un juicio, entonces te estás dando a ti mismo un trabajo. Oh, I'll never go back there again. Entonces ahí no volveré nunca. Oh, this is not so good. Esto no es tan bueno. No, you can be busy and move everything out. Ahora entonces puedes estar muy ocupado y ir para todos lados. This doesn't mean that you just, in a sort of hopeless victim way, accept whatever is there. Pero esto no significa que eres una víctima sin esperanza, que tienes que aceptar todo lo que te venga. But in English we say, look before you leap. Pero en inglés se dice, mira antes de ir, before you leave. Leap. Leap. Leap forward. Antes de saltar dentro, hacia adelante. If you go swimming at the sea and it's a rocky place, you shouldn't dive in. Es decir, si estás en el mar o estás en un sitio, vas a saltar a un mar que está lleno de rocas, pues primero tienes que mirar qué es lo que hay. Because you don't know what's under the water. Porque no sabes qué es lo que hay debajo del agua. You go in carefully, you feel with your feet. Y vas con mucho cuidado y tanteas con los pies. Then if you know that, oh, this is a deep pond, then you can dive. Y entonces si sabes que esto es un estanque profundo, pues entonces sí, tú puedes saltar. First you see what is there. Primero tienes que observar qué es lo que hay. Oh, but I want to dive in. That's your thought. Pero yo quiero tirarme de cabeza. Bueno, eso es tu pensamiento. It's exactly the same principle. What is there? Es exactamente el mismo principio. First, ¿Qué hay ahí? first receive and then respond. Primero recibe y luego responde. Otherwise you're on automatic pilot, Si no, vas con el piloto automático. just pumping out your neurotic fantasies, your habitual interpretations and so on. Siguiendo todas tus fantasías neuróticas y con todas tus interpretaciones habituales y todo eso. Then it says, being intact, we are free of the sickness of effort.
Al estar intactos, somos libres de la enfermedad del esfuerzo. Intact means not split, not divided, not torn. Intacto significa no estar partido, no estar dividido, no estar roto. That is to say, when you open to the world, the experience of the arising field and your presence are absolutely integrated. They are not one, they are not two, they are co-emergent. Eso significa que tu presencia en el mundo y las cosas que pasan en el mundo no son una ni son dos. Hay una coemergencia de algo. And this leads to freedom from effort. Y esto conduce a la liberación del esfuerzo. Because what is required flows out of us. Porque lo que se requiere surge, fluye de nosotros. What is exhausting in life is anxiety, Lo que cansa en la vida es la ansiedad, worry, la preocupación, regret, el remordimiento, uncertainty. la incertidumbre. These are all hesitancies. Todo esto son dudas. We lose the rhythm, we lose the time. Perdemos el ritmo, perdemos el tiempo. If you're in the movement, it will carry you. Si estás dentro del movimiento, te llevará. But if you come out of the movement, you get lost. Pero si te sales del movimiento, te pierdes. There was a very interesting event in the last Olympic Games. Hubo un suceso muy interesante en los últimos Juegos Olímpicos, In the 100 meters, en los 100 metros, which is of course a very intense race. que por supuesto es una carrera muy intensa. And the people running it are all incredibly fit and ready, they've done a lot of preparation. Y las personas que la corren están increíblemente en forma y hacen muchísima preparación. And I heard a commentary on what had occurred by somebody who had observed the filming very closely. Y oí el comentario de alguien que había observado la carrera de manera muy detallada. And she observed that for the first 6 seconds of the race, all the runners were just in the zone, completely focused, going ahead. Y ella decía que durante los primeros 6 segundos de la carrera todos los corredores estaban en la zona, todos muy intensamente metidos. And then one of the runners, Bolt, moved slightly ahead. Y entonces uno de los corredores se movió ligeramente por delante, Just slightly. muy ligeramente. And the runners on either side of him turned and looked at him. Y entonces los corredores que iban a sus lados se giraron a mirarlo. And the ones on either side of them looked at them. Y los otros que estaban a los otros lados les giraron y miraron a él. And he moved ahead. Y él se movió hacia adelante. Because he was still in the zone, but now they had gone into thought. Pero él estaba todavía en la zona y los demás habían llegado al pensamiento. Their own thought interrupted their own progress. Su propio pensamiento había interrumpido su propio progreso. This is very helpful, isn't it? This is what we do in our lives. Y esto es muy útil porque esto es lo que hacemos en nuestra vida. Going into these little spirals of thought, and then we miss the moment, we miss the rhythm. Y porque nos involucramos en estas espirales de pensamiento y entonces perdemos el movimiento, perdemos el ritmo. So maybe from this you can see the logic in the practice of Dzogchen. Y quizá con esto podáis ver la lógica de la práctica del Dzogchen. Relax doesn't mean lazy. Relajarse no significa ser perezoso. You can have a busy life doing a lot of different things. Puedes tener una vida muy ocupada haciendo muchas cosas diferentes. But if your basic energy is relaxed, it allows the response to arise and flow through you. Pero si tu energía básica está relajada, permite que esa energía y la vida fluya a través de ti. As part of the world, as part of the non-dual environment, Como parte del mundo, como parte de un entorno no dual. the energy of the world flows through us. La energía del mundo fluye a través de nosotros.
That's why we don't have to make effort. Por eso no tenemos que hacer esfuerzo. So then in the final sentence, spontaneously abiding, and so everything is settled. Y así que en el último verso, permaneciendo espontáneamente, todo se asienta. That is to say, we are settled in and of ourselves. We are settled, sorry. In and of ourselves. Eso significa que nosotros estamos asentados dentro de nosotros mismos. As we are settled, everything's settled. Tal como nosotros estamos asentados, todo se asienta. Because movement is inseparable from stillness, Dado que el movimiento es inseparable de la quietud, there's no vibration. no hay vibración. My teacher used to say, if a yogi has sex in the middle of the road, nobody notices. Mis maestros solían decir, si un yogi tiene sexo en mitad de la calle, nadie se da cuenta. But if ordinary people have sex in the bushes, everybody's looking. Pero si la gente ordinaria hace sexo en los arbustos, entonces todo el mundo mira. It means if you're furtive, you know what is furtive? Furtive means like a bit sort of guilty. I'm going to be found out. Es decir, si tú eres furtivo y piensas, pues tienes un sentimiento de culpabilidad y crees que la gente lo va a encontrar, This energy creates a kind of disturbance. esta energía crea un tipo de perturbación. When you walk down the street and people are coming towards you, you very quickly pick up if something's wrong with someone. Si tú vas por la calle y la gente pasa y si rápidamente puedes ver que algo puede ir mal. If they're drunk or very angry or disturbed, you see it because they're not invisible. Si están borrachos o están muy enfadados, eso tú lo ves porque no son invisibles. But if you're in your own skin, if you're in time, you don't get resistance. Pero si estás en tu propia piel, si estás en tu tiempo, no te resistes. You're not disturbing the world, and the world's not disturbing you. No perturbas el mundo y el mundo no te perturba. So then everything settles. Y entonces todo se asienta. This doesn't mean that problems don't arise. Y eso no significa que no surjan los problemas. Difficulties, confusions are part of our existence. Las dificultades, las confusiones son parte de nuestra existencia. But we don't go after them. Pero no las perseguimos, We don't go ahead of them. no vamos por delante de ellas. We will find out when it's available. Encontraremos cuando estén disponibles. As the world reveals itself, if we are present, we will have the best chance of responding. A medida que el mundo se revela a sí mismo, si estamos presentes, encontraremos la oportunidad para responder. If you're thinking about the past, you're not here. Si estás pensando en el pasado, no estás aquí. If you're planning into the future, you're not here. Si estás planificando el futuro, no estás aquí. If you're here, you have the optimal chance of working with circumstances. Si estás aquí, tienes la oportunidad óptima de trabajar con las circunstancias. Because circumstances present themselves into the situation. Porque las circunstancias se presentan a sí mismas en la situación. If you're teaching a class of children, of course you have to maintain some degree of structure. Por supuesto, si estás enseñando una clase con niños, pues tienes que mantener algún tipo de estructura. But you also have to respond to the emotion of the class. Pero también tienes que responder a la emoción que se produce en la clase. The circumstances of whatever is occurring affect the mood. Las circunstancias o cualquier cosa que suceda, pues afectan el humor que se comparte. And if you meet the students where they are in their mood, Y si te encuentras con los estudiantes tal como están, donde están en su humor, you make an alliance, y te alineas con ellos, and with that you have more chance to bring them towards the task of the topic. de esa manera tienes más oportunidad de llevarlos a la tarea del asunto que quieres enseñar. But if you tell them they're in the wrong mood and this is what they have to do, it probably doesn't work. Pero si les dices, oye, que estáis en el humor equivocado, pues esto no es lo que tenéis que hacer, pues probablemente eso no funcione.
So that's really what is meaning here, is start with what is here and respond. Así que lo que esto quiere decir aquí en este verso es, empieza con lo que está aquí y entonces responde. Now the big obstacle to that is always the same. What about me? Pero el gran problema con esto es siempre el mismo. ¿Y qué pasa conmigo? What about my plans? ¿Qué pasa con mis planes? So, in the explanation of the three aspects of the Buddha's existence, the Dharmakaya, Sambhogakaya and the Manakaya, Y en la explicación de los tres aspectos del Buda, del Dharmakaya, del Sambhogakaya y el Nirmanakaya, traditional texts say the Dharmakaya is for us. en los textos tradicionales dicen que el Dharmakaya es para nosotros And the other two are for other people. y los otros dos son para las otras personas. Dharmakaya means knowing your own true nature. Dharmakaya significa conocer tu propia naturaleza verdadera. This is enough. Y con eso es suficiente. My nature is open. It's a potential. Mi naturaleza es abierta, es un potencial. If it's a potential, it doesn't have a fixed repertoire. Si es un potencial, no tiene un repertorio fijo. I can be somebody else Yo puedo ser otra persona, for you. para ti. That's the essential point. Then the problem of what about me is dissolved. Y ese es el punto esencial, porque entonces el problema de qué pasa conmigo se disuelve. I already got what I need, which is to be at home in myself. Yo ya tengo lo que quería, que es estar en casa conmigo. But if I'm not at home in my own skin, if I'm not rest in the open awareness, if I'm caught in a tangle of thoughts, Pero si yo no estoy en mi propia piel, si yo no tengo una conciencia abierta y yo me dejo atrapar por una cadena de pensamientos, then in that situation we're easily disturbed. y entonces en esa situación fácilmente nos perturbamos. Because now I am a pattern Porque yo soy un patrón, in a world of patterns. en un mundo de patrones. And either your pattern fills the space or mine. Y o bien tu patrón completa el espacio o es mi patrón. So then we have the conflict of self and other. Y entonces ya tenemos el conflicto del yo y el otro. So, as we've looked before, ethics is grounded in openness. Así que como vimos antes, la ética está basada, soportada por la apertura. Openness, because it's attuned, is not self-indulgent. Y la apertura, porque está sintonizada, no es el dejarse ir. This is not a sacrifice, No es un sacrificio, because it's open. porque está abierta. There's nothing which has to be chopped up and sacrificed. No hay nada que tengamos que cortar y sacrificarlo. Okay, so I wanted just to go through this text to show that everything we've been exploring in these days is exactly according to the tradition. Y quería ir con este texto para ver que todo lo que hemos estado explicando estos días está de acuerdo a la tradición. So if it takes your fancy, you can have confidence in this. Así que si queréis, si os apetece, podéis tomar confianza en esto So now we can just do a final piece of sitting together. y podemos hacer un final, una pieza de un trozo de quedarnos juntos, sí, sentados. You don't need to do anything artificial in this, just sit and relax into the out breath and then be open with whatever is there. Y no tenemos que hacer nada artificial, simplemente sentarnos, relajarnos y respirar y simplemente ser lo que estamos siendo.
now we dedicate the merit of our study and practice together. Y ahora vamos a dedicar el mérito de nuestro estudio y la práctica juntos. And imagine rays of light spreading out from your heart to all sentient beings. Y imagina rayos de luz que salen de tu corazón y se desparraman a todos los seres. Yewan Dien Yudun Da Ujen Lama Drujane Drowa Chicha Malupa De Sala Kepa Shu. So, our short period of time together comes to an end. Así que nuestro breve tiempo juntos ha terminado. I would like to thank you, Juan and the Nagarjuna Institute for welcoming me here. I had a very good time. Y quiero daros las gracias a todos, a Juan y a todo el Centro Nagarjuna por darnos la bienvenida aquí. Thank you for the translation. It was Gracias por la very easy, traducción. lovely to work with you. Era muy fácil y encantador trabajar contigo. And thank you to everyone for paying attention. Y gracias a todos por prestar atención. These topics are not easy. Estos temas no son fáciles. They can seem very abstract and intellectual. Pueden parecer muy abstractos y intelectuales. In my own experience, they're actually very practical in the way of being at ease in life. Pero desde mi punto, de mi experiencia, son muy prácticos y muy fácil de llevar a la vida. So I hope you find them useful and manage to take some of it into your own daily lives. Y espero que los encontréis útiles y encontréis la manera de llevarlos a vuestra vida diaria. Perhaps we meet again, perhaps not. Quizás nos encontramos de nuevo, quizás no. We never know. Nunca se sabe. The end. Fin.